curso básico de protección radiológica en línea. En esta oportunidad les presentaremos el primero de 3 temas que describirán la interacción de la radiación con la materia. En particular, describiremos en este tema cómo es el espectro electromagnético. Este material fue preparado por nuestro grupo y será presentado por mi persona, Franklin Reggio. Para describir adecuadamente el espectro electromagnético, primero debemos hablar de cuáles son los parámetros que permiten caracterizar una onda. Entonces, supongamos una onda sinusoidal. Vamos a describirla en principio en términos de la distancia. Vamos a caracterizar qué ocurre entre cada una de las crestas, donde se repite exactamente cada una de las crestas. En eso hablamos de la longitud de onda. Y si vemos la distancia que hay entre la cresta y la línea de equilibrio, eso lo vamos a llamar amplitud. Si ahora caracterizamos en términos del tiempo, vamos a suponer la distancia que hay entre cada uno de los valles, donde se repite el tiempo que toma en repetirse el ciclo, vamos a hablar entonces del período. El período, en este caso, es igual a 1 al inverso de la frecuencia. Y por lo tanto, la frecuencia es el inverso del período. Ahora hagamos la siguiente suposición. Si el período en que se repite la onda es igual a 1 segundo, entonces vamos a definir que la frecuencia es exactamente igual a 1 Hz. Ahora vamos a evaluar qué pasa con la siguiente onda sinusoidal. Vamos a evaluar en el mismo periodo de tiempo, es decir, en 1 segundo, y también vamos a evaluarla en términos de tiempo en qué pasa entre cada una de las crestas. Podemos notar que el periodo de esta nueva onda es menor que el periodo de la onda anterior, es decir, que T1 va a ser mayor a T2. Y también podemos notar que en 1 segundo la onda se repite aproximadamente 3 veces. Entonces la frecuencia 2 es mayor que la frecuencia 1. Ahora que sabemos cómo caracterizar una onda, estamos en capacidad de describir el espectro electromagnético. Para ello, debemos preguntarnos, ¿qué magnitudes utilizamos para caracterizar el espectro electromagnético? La longitud de onda puede ser en metros, la frecuencia, es decir, ondas por segundo, hertz, vamos a estar hablando, y la energía de un fotón. Generalmente esto va a ser en unidades de electronvoltio. ¿Cómo se compone el espectro electromagnético? Entonces veamos, en las radiaciones no ionizantes está compuesto por ondas de radio, microondas, infrarrojo y también hay una componente de la luz visible. En términos de la fuente de radiación, vamos a ver que las ondas de radio están compuestas, por ejemplo, por la onda de la radio AM y la radio FM. Las microondas, por ejemplo, vamos a ver que están involucrados los hornos microondas que tenemos en casa o los radares. En el infrarrojo nos vamos a dar cuenta que las personas, nosotros emitimos en esta onda y las bombillas convencionales serían las que conocemos para la luz visible, por dar un ejemplo, citar un ejemplo. En términos de la energía del fotón involucrado, nos vamos a dar cuenta que para las ondas de radio estamos hablando del orden de aproximadamente microelectronvoltios para la energía del fotón involucrado. Para las ondas de microondas o de radar, vamos a darnos cuenta que estamos hablando de milielectronvoltios. Para la luz visible o el infrarrojo, también podemos visualizar que la energía está del orden de los electronvoltios. En términos de la longitud de onda, nos damos cuenta que para las ondas de radio, estas están del orden de los
10 a los 100 metros, ¿ok? En términos de las microondas, nos damos cuenta que estamos hablando de centímetros, incluso llegamos hasta los milímetros. Y del infrarrojo estamos hablando ya de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. De la otra caracterización o la otra componente que tiene el espectro electromagnético son las radiaciones ionizantes. Como sabemos, estas ya son las que tienen la energía suficiente para ionizar la materia, y en ello vamos a encontrar por lo menos las máquinas de rayos X, los equipos de tratamiento como los de radioterapia, los elementos radioactivos, ¿ok? Y en términos de energía nos vamos a dar cuenta que las radiaciones ionizantes en términos de electronvoltios van a aparecer a partir de aproximadamente los 10 electronvoltios. Para los equipos de diagnóstico convencional nos vamos a dar cuenta que estamos del orden de los 1000 electronvoltios o de los kiloelectronvoltios, y para ciertos elementos radioactivos también vamos a estar en este orden, pero también nos vamos a dar cuenta que hay aceleradores lineales y fuentes radiactivas que van a tener la capacidad de emitir en el orden de los megaelectronvoltios. En términos de longitud de onda, nos vamos a dar cuenta que las radiaciones ionizantes van a estar del orden del Armstrong, es decir, del tamaño del átomo. Incluso nos vamos a dar cuenta que pudieran ser mucho menores en el caso de los megaelectronvoltios. Los invitamos ahora a continuar con el curso de protección radiológica en línea, en específico con los temas de interacción de los fotones con la materia e interacción de las partículas cargadas con la materia.